Esto es Sobremesa, un podcast en el que los historiadores Pablo Garchunov y Roy Ora conversan sobre pasado, presente y futuro. Pablo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, yo creo que el tema de la semana, el tema que más atención ha concitado, es la salida, la renuncia de Marcela Losardo y su reemplazo en el Ministerio de Justicia por Martín Soria. Y todo lo que esto significa. Y entre las discusiones que aparecen, entre las versiones más importantes, de mayor eco, está la que dice Cristina renueva el vamos por todo. ¿No es cierto? Es decir, estamos ante un escenario en el cual no solo se fortalece la figura de la vicepresidenta, sino que esto supone un riesgo para las instituciones argentinas. Entonces quería conversar un poco sobre esto. ¿Cómo es que vos Hagámoslo, a ver. Vos sabés que me hace acordar lo que lo que decías recién, me hace acordar a un libro de hace un par de años o 2 o 3 años, ¿no? Algo así, que se llama ¿Cómo mueren las democracias? De Levitsky y Ziblatt. Sí. Que es interesante porque en el cómo mueren las democracias ellos contestan que las democracias ya no mueren por los golpes por la vía de los golpes de Estado tradicionales, sino que líderes carismáticos extrainstitucionales aprovechan el desencanto con la democracia, llegan al poder y se manejan con reglas del juego distintas a la de la democracia liberal tradicional. A mí me pareció un libro interesante. Y al mismo tiempo lo que me surge cuando recuerdo el libro es que mucha gente en la Argentina cree que nosotros somos un caso del libro de Levitsky y Ziblatt. ¿Qué quiere decir esto? Que Argentina como república democrática está en peligro. Y está en peligro básicamente por los afanes de Cristina. También voy a citar un segundo libro, que es un libro de dos personas que las conozco y quiero y les tengo afecto y aprecio intelectual, que son Kovadlov y Guyot, que han escrito un libro que su título es muy interesante, se llama República Urgente. Eso quiere decir que ven en peligro la República. ¿Por qué? Porque una Cristina con las ideas muy claras al respecto puede llegar a tomar la totalidad del poder y barrer con las instituciones tal como las conocemos e ir a Venezuela o como querramos llamarlo. Y yo lo último que quiero decir en este primer round es, yo creo que están equivocados. Yo creo que Cristina tiene un problema con la justicia que se reflejó esta semana, pero también es aquella convencional constituyente del 94 y es una mujer del sistema político tradicional. Y yo no sé si eso lo ha abandonado del todo, no sé si no es de alguna manera, y es una pregunta, un tigre de papel como amenaza a la República Democrática. Bueno, yo creo que ahí hay por lo menos 2 planos para mirar. Una se refiere a esto último que vos decías, las convicciones políticas de Cristina. ¿Hasta qué punto es una figura política interesada en modificar las reglas del juego? Y la otra es el escenario en el que en todo caso se desenvuelve su proyecto. Y si ese escenario es lo suficientemente maleable, flexible, endeble, como para que una iniciativa política antidemocrática lo transforme de manera sustantiva. Yo adelanto mi respuesta no a las 2 preguntas, ¿no es cierto? Ajá. Y comienzo poniendo un poco sobre la mesa una perspectiva un poco de más largo plazo y me voy hacia el peronismo histórico. ¿No? Porque ahí uno sí veía algunas cosas que creo sirven para contrastar con nuestro tiempo.
Una primera, por ejemplo, la decisión de Perón de desplazar a la Corte Suprema en su totalidad. Al único que no desplazó fue al juez Casares, que había sido designado por la Revolución de Junio, del cual Perón era heredero, y a Repetto porque renunció, pero al resto lo barrió, Sí. ¿cierto? Entonces yo creo que ahí, por supuesto, la relación de Perón con la justicia tiene muchos planos. Yo creo que hay algunos que es bueno poner en otra línea. Muy importante transformación, por ejemplo, la justicia de trabajo, que tiene una dimensión positiva, está muy bien retratada en el libro de Juan Manuel Palacio, ¿no? La creación de la justicia del trabajo. Pero dejando al margen esta cuestión, yo creo que en esos años uno observa una iniciativa política muy ambiciosa y muy capaz de transformar no solo la justicia, sino también otras dimensiones del sistema político, como por ejemplo el sistema de partidos. Yo creo que eso no existe hoy. Sí, perdón, te interrumpí. Sí, dale. No, yo creo que vos estás poniendo sobre el tapete un punto fundamental. El peronismo es el peronismo, pero el peronismo tiene diversos momentos de su historia. Y en el momento propiamente de Perón, quiero decir los años 40 y 50, la definición de ese gobierno como un gobierno autoritario ya no está puesta casi en cuestión ni siquiera por los propios peronistas, o por lo menos por buena parte de los peronistas, ¿no? Y yo agregaría algunos ejemplos a los que vos diste acerca de la relación de Perón con la justicia. Vos hablaste de la relación de Perón con el sistema político en general. Y yo me acuerdo de algo anecdótico pero ilustrativo. Perón reforma la Constitución en el 49. No hay ningún consenso ahí, digamos, de paso, que consensos con las reformas constitucionales hubo, si querés, en 1860 y si querés, en 1994. Sí. Ahí la oposición se retiró de la convención. Efectivamente. Y Perón, poco después de eso, en septiembre del 49, le ordena al Congreso, comparemos con hoy, con el gobierno de hoy, le ordena al Congreso el desafuero del jefe de la bancada opositora, Ricardo Balbín. Y al poco tiempo, creo que en marzo del 50, lo pone preso. Y para mostrar su poder, no solamente lo pone preso y lo mantiene preso algún tiempo, sino que después lo indulta en el año 51. Entonces yo pregunto, ¿es posible pensar una Cristina con mucho poder que haga algo semejante, que pueda hacer? Porque que esté en su cabeza o no, no lo sé, uno no puede saberlo. Yo no me imagino una Cristina que esté en condiciones de hacer algo similar. Y termino con otro ejemplo de la propia Cristina. Cristina estuvo Sabatella estuvo en la puerta de Clarín al día siguiente de que la Corte Suprema de Justicia declarara constitucional la reforma de la ley de medios. La aprobación de la ley de medios, estuvo en la puerta con la gendarmería y después entró solo y de manera bastante cordial le entregó una carta a los directores de Clarín y se quedaron tomando un café. Es una historia, son dos momentos distintos de la historia. Sí. Hay un abismo entre ellos. Y Cristina vive en este segundo momento, no en el primero. Sí, yo creo que para caracterizar este segundo momento hay que decir dos cosas, entre otras posibles, ¿no? Una es que el peronismo de nuestro tiempo es muy distinto al peronismo de los tiempos de Perón. Y ahí creo que una inflexión decisiva es la que introdujo la renovación peronista de los años 80, Cafiero y compañía, ¿no es cierto? Es decir, que reconcilió al peronismo con la democracia liberal, con la idea de que las instituciones cuentan, ¿sí? Y que deben ser vistas
en el marco de la tradición política argentina, que tiene sus zonas grises, por supuesto, en todos los partidos, pero que en el fondo deben ser vistas como un terreno neutral, como un terreno estatal, colocado al margen y por encima de la disputa partidaria. Yo creo que de eso no se ha vuelto, y creo que el gobierno de Menem tampoco volvió. No, para nada. Pese a que tocó la Corte, que armó su mayoría automática, pero en el fondo la idea de que el peronismo es una fuerza gobernante que es, en el fondo, en su propia representación, una fuerza con una vocación mayoritaria, pero una mayoría circunstancial. Y esto hace que esté dispuesta a considerar otros puntos de vista. Y esos otros puntos de vista también los considera, creo yo, este es el otro punto que quería señalar, porque ya no es una fuerza mayoritaria. No es la fuerza mayoritaria que fue en los tiempos de Perón, donde ganaba elecciones con el 60% y podía muy legítimamente considerarse representación, encarnación de los verdaderos intereses populares. Menem y Cristina supieron en dos momentos distintos del tiempo que ya no eran la mitad más uno. Bueno, Perón fue el 60, sí, pero ya no eran la mitad más uno. Y que no eran la mitad más uno se vio efectivamente en los procesos de negociación durante sus propios gobiernos, aún en el de Cristina sacando el 54%, y sea por propia voluntad o sea porque lo impuso ese contexto, ¿no? Las cosas marcharon por ese rumbo, no marcharon por un rumbo crecientemente autoritario. Como yo decía hace un rato, yo no veo a la Argentina cerca de Venezuela, no veo eso. Sí. En cambio, sí diría que vuelvo a la frase que dijimos al principio, el interrogante que dijimos al principio. ¿No será Cristina más pura palabra? Obviamente tiene sus propios objetivos, ¿no? Su hija, ella misma, la absolverá la historia, la absolverá la justicia, todas esas cosas que a Cristina le encantarían. Pero mucho más allá de eso, me parece que nos estaríamos equivocando. Y creo que todo el sistema y que todas las fuerzas políticas opositoras se estarían equivocando si concentran toda la crítica exclusivamente en el peligro, en que la República Argentina está en peligro. Sí, ahí yo apuntaría dos cosas. Una, le recordaría a nuestros oyentes, me recuerdo yo todo el tiempo, que de las 4 últimas elecciones, Cristina perdió 3. 13, 15, 17. Solamente ganó en el 19 cuando se dispuso a abrir el juego y sumar otros actores que no comparten plenamente su visión. Te agregaría, solamente para fortalecer tu punto, y en los últimos 35 años de democracia, digamos, ¿está bien lo que digo más o menos? Sí, 35 años de democracia, hubo 3 gobiernos no peronistas. Quiero decir que no es un partido, es un partido, como podríamos decir, es un partido predominante, es la mayor fuerza política, sí. ¿Es un partido que gana todo el tiempo a la manera del PRI en el pasado? No. Entonces quiero decir, los dirigentes políticos, aún la propia Cristina, terminan internalizando una situación así. Sí. En relación con esto diría una última cosa. A ver. Yo creo que parte del peronismo, recién ponía el foco sobre la renovación, una luz brillante en la trayectoria histórica peronista, ¿no es cierto? Lo modernizó. Quizás en algunos peronismos no fueron tan sensibles a la interpelación de Cafiero y sus renovadores. Y creo que en algunas provincias, y en el sur en particular, eso se sintió con menos intensidad. Eso es verdad. Que los hielos del Calafate no fueron derretidos con la fuerza suficiente como para que esa convicción de un peronismo que percibe a la sociedad argentina como una sociedad pluralista terminara de transformar el corazón.
Vos querés decir que los Kirchner no conocían la soja y no conocían la República Democrática. Bueno, yo lo que diría es que, para mí lo más importante, lo más valioso es el hecho de que les toca jugar en un juego en el marco de estas reglas, ¿no es cierto? Pero que ese es comprensible, es esperable, no sé si es deseable, pero finalmente uno no elige el mundo en el que le toca vivir. Puede suceder que algunas de las viejas imágenes sobre el peronismo como la verdadera encarnación de la voluntad popular aparezcan aquí y allá. No solo en el sur, también en otros lugares, ¿no es cierto? Seguramente. Pero me parece que eso no tiene que hacernos temer por la salud de las instituciones políticas argentinas, que me parece tienen otros desafíos más importantes que los que representan líderes con alguna tentación de empujar un poco la ley en la dirección de sus propias conveniencias. Nos vemos la semana que viene, Roy. Dale. Bárbaro.